¿Has notado últimamente hormigas en tu casa y te has preguntado si hay algo más detrás de su presencia? La Biblia nos enseña que nada ocurre por casualidad y lo que a simple vista parece una simple plaga puede tener un mensaje profundo. En Proverbios 6, 6 a 8 leemos: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Este pasaje no solo exalta la diligencia de las hormigas, sino que sugiere que su aparición puede ser un llamado de atención espiritual. Hoy exploraremos el significado espiritual de las hormigas en tu hogar y revelaremos las posibles advertencias o bendiciones que representan según las Escrituras. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en los detalles más pequeños de la vida? ¿Y si las hormigas que ves en tu casa no están allí por accidente? ¿Y si su presencia es un mensaje espiritual que estás ignorando sin darte cuenta? Muchas veces Dios utiliza medios pequeños, casi insignificantes ante nuestros ojos, para enviarnos señales poderosas. A lo largo de las Escrituras encontramos múltiples momentos donde lo aparentemente débil, simple o molesto fue usado para transmitir una verdad divina, un recordatorio celestial o incluso una advertencia. En Proverbios 6, 6 a 8 leemos: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Este versículo no está ahí solo como una curiosidad natural, sino como una llave espiritual. Y cuando las hormigas aparecen en nuestra vida diaria, más aún en nuestro hogar, quizás sea el momento de preguntarnos ¿qué quiere decirme Dios con esto? Desde el principio, Dios ha usado a la creación para hablarnos. En Romanos 1:20, el apóstol Pablo afirma que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Esto incluye todo lo que existe en nuestro entorno. Las hormigas no escapan de esa regla. Ellas no solo están cumpliendo un ciclo natural, en muchas ocasiones actúan como emisarias del cielo para llamar nuestra atención sobre aspectos que hemos descuidado o ignorado en nuestra vida espiritual. Pero ¿por qué precisamente las hormigas? ¿Qué pueden tener de especial que las convierta en un instrumento espiritual? La respuesta está en su forma de vida. Las hormigas son criaturas organizadas, disciplinadas, constantes. No necesitan supervisión ni estímulo externo para trabajar. Se mueven con propósito, con estrategia, con una visión colectiva que nunca descansa. Y cuando llegan a tu casa rompiendo patrones normales, desplazándose por lugares que antes estaban libres de ellas, no es simplemente porque están buscando comida. Muchas veces ese comportamiento es el reflejo de un movimiento espiritual mayor. Tal como en la Biblia el cuervo llevó alimento a Elías en medio del desierto como señal de provisión divina, o el pez grande que tragó a Jonás fue la vía para redirigirlo a su propósito. Las hormigas pueden estar siendo utilizadas como un lenguaje simbólico del cielo para llamar tu atención hacia algo que estás dejando pasar. Hay personas que han comenzado a ver hormigas justo después de una discusión familiar, tras una crisis emocional o en medio de una etapa de mucha distracción espiritual. Su aparición repentina en esos momentos no es una casualidad. Así como Dios habló a Moisés a través de una zarza que ardía sin consumirse, también puede hablar a tu vida a través de una fila de hormigas cruzando tu cocina o explorando los rincones de tu habitación. Pero para entender este tipo de lenguaje espiritual se necesita una sensibilidad distinta, una disposición abierta al espíritu y sobre todo un corazón dispuesto a escuchar
a Dios incluso en lo pequeño. Jesús dijo en Mateo 11:25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Este tipo de discernimiento no es para los que buscan explicaciones técnicas primero, sino para los que están dispuestos a ver con ojos espirituales antes que con ojos naturales. Cuando las hormigas invaden un hogar, uno de los primeros impulsos es eliminar el problema. Pero lo espiritual nunca debe ser tratado solo como un problema físico. Si decides simplemente rociarlas con insecticida, sin preguntarte por qué están ahí, puedes estar cerrando una puerta de revelación que Dios estaba abriendo. No estamos diciendo que dejes que tomen control de tu casa. Estamos diciendo que te detengas, observes, ores y preguntes a Dios, ¿qué estás tratando de mostrarme a través de esto? Porque a veces lo que se ve como una molestia puede ser un llamado del cielo a despertar. Recordemos que la Biblia nos enseña que Dios también habló a Balaam a través de una mula. Un animal que normalmente no habla, fue usado por el Espíritu para frenar a un hombre que iba directo a la destrucción. Si una mula pudo ser el canal, ¿por qué no lo serían unas hormigas? El problema no está en el canal que Dios elige, sino en nuestra disposición a escuchar. Las hormigas no se presentan con pancartas ni con voz audible, pero tienen un mensaje estructurado en su comportamiento. Se organizan, trabajan juntas, no pierden tiempo y hacen todo con un propósito mayor. ¿Podría estar Dios señalándote que has perdido el ritmo, la constancia, el sentido de visión en tu vida? ¿Podría estar mostrándote a través de su ejemplo lo que debes recuperar? En muchas culturas antiguas, incluyendo las descritas en los tiempos bíblicos, los animales e insectos tenían significados simbólicos que se relacionaban con la sabiduría, el trabajo o incluso la advertencia. En el libro de los Proverbios, los animales no son descritos como meras criaturas, sino como espejos del alma humana. El león representa la fuerza, el halcón, la visión, el buey, la resistencia, y la hormiga representa la sabiduría silenciosa. La sabiduría que no necesita hacer ruido para ser efectiva, que no alardea, pero construye, que no exige, pero avanza. Y si ese es precisamente el mensaje que Dios quiere darte hoy. Hay personas que han testificado que comenzaron a notar hormigas en su casa justo cuando estaban considerando abandonar un proyecto, una relación, una lucha espiritual. En lugar de verlas como una coincidencia, se detuvieron a orar. Y fue en ese espacio de oración que sintieron la convicción del Espíritu de continuar, de no rendirse, de ser como la hormiga que, aunque se le atraviese una piedra, una corriente de agua, encuentra la manera de rodearla y seguir avanzando. En este sentido, la hormiga puede estar diciéndote, no te detengas, no es tiempo de rendirse, es tiempo de construir. Otros han observado que las hormigas aparecieron justo cuando su vida se volvió más superficial, más acelerada, más centrada en lo externo. Y entendieron que esa pequeña criatura, silenciosa y trabajadora, era un símbolo de lo que su alma había dejado de ser. Recordaron palabras como las del Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La hormiga cuenta cada día, cada instante lo aprovecha, no se distrae, vive con propósito. Podría ser que Dios está pidiéndote que vuelvas a enfocarte, que recuerdes que tu vida no es solo una secuencia de actividades, sino una misión que Él te ha encomendado. Jesús dijo en Mateo 6:26, miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Este pasaje nos recuerda que incluso los animales y las criaturas más simples están bajo la supervisión
del Creador. Nada se mueve en la tierra sin que Él lo sepa. Entonces, ¿cómo pensar que una invasión de hormigas en tu hogar es solo una casualidad sin valor espiritual? Incluso el lugar donde aparecen puede tener un mensaje. Si las encuentras en la cocina, el Espíritu podría estar señalándote que revises tu área de provisión, tus finanzas, tus hábitos de sustento. Si aparecen en el dormitorio, tal vez está revelando una desconexión emocional o espiritual en tus relaciones más íntimas. Si las encuentras en tu espacio de oración, podría ser una advertencia de que has dejado entrar distracciones o has bajado la guardia espiritual. Por eso, no basta con verlas, hay que interpretarlas. Y la interpretación no viene por lógica humana, sino por conexión con Dios. Recuerda que Dios es un Dios que observa lo pequeño. Jesús dijo en Lucas 12:7, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Si Él conoce el número de cabellos en tu cabeza, también sabe cuántas hormigas han cruzado el umbral de tu casa. Y si permite su aparición, no es para perturbarte sin sentido, sino para hablarte en un lenguaje que solo los que tienen el oído espiritual despierto pueden entender. En Apocalipsis 3:20 leemos, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. A veces Dios no llama con golpes fuertes. A veces su llamado es una fila de pequeñas criaturas caminando por tu piso, invitándote a detenerte y abrir la puerta de tu entendimiento. Así como el pueblo de Israel tenía que estar atento a las señales del cielo para saber cuándo moverse y cuándo permanecer, tú también necesitas estar alerta a las señales que Dios te da. No todas vendrán en forma de sueños, palabras proféticas o revelaciones directas. Algunas vendrán en forma de pequeñas interrupciones que parecerán insignificantes si no estás en sintonía con el Espíritu. Las hormigas pueden ser una de ellas. No las ignores. No apresures tu juicio. Detente. Observa. Pregunta. Ora. Porque en ese gesto podrías estar abriendo la puerta a una revelación que cambiará el rumbo de tu vida. Dios no dejó nada fuera de su control. Cada criatura, cada movimiento, cada detalle tiene un propósito. Las hormigas, tan pequeñas como son, pueden ser mensajeras de algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Tal vez están ahí para despertarte. Tal vez están ahí para impulsarte. Tal vez, solo tal vez, son una invitación directa de Dios a volver tu corazón hacia Él. ¿Estás dispuesto a escuchar a Dios incluso cuando habla en silencio? ¿Estás listo para ver con ojos espirituales lo que otros ven solo como una molestia? Porque a veces el mensaje más transformador de tu vida no vendrá en un estruendo, vendrá en la caminata firme y silenciosa de una hormiga. Cuando las hormigas irrumpen en tu hogar sin aviso, atravesando rincones, estantes o caminos por donde antes no se veían, no siempre es una cuestión de higiene o clima. En muchas ocasiones, su aparición constante puede estar revelando una dimensión mucho más profunda que lo físico. En lo espiritual, todo desorden exterior puede ser reflejo de un caos interior. Lo que ocurre en el entorno es, muchas veces, el eco de una condición invisible que ha sido ignorada o reprimida. Y es ahí donde la presencia de las hormigas puede transformarse en una llamada al orden, una intervención divina que revela que hay algo fuera de lugar, algo que necesita atención urgente. La palabra de Dios insiste en la importancia de la estructura, el orden y la disciplina. Desde el principio de la creación, Dios puso orden donde había desorden. En el primer capítulo de Génesis se nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego, con voz firme y propósito claro, Dios separó la luz de las tinieblas, las aguas de los cielos, y llamó a cada cosa por su nombre. No fue un acto improvisado. Cada detalle fue establecido con precisión. Este principio revela una verdad inmutable. Donde hay desorden, el Espíritu de Dios no se manifiesta plenamente. Y su primer movimiento será siempre traer claridad y estructura. La aparición constante de hormigas en tu casa puede ser, entonces, un llamado de atención hacia áreas de tu vida que necesitan ser ordenadas. No se trata solo del espacio físico, aunque muchas veces puede comenzar por allí. También puede estar hablando de emociones desbordadas, pensamientos acumulados sin resolver, prioridades mezcladas, decisiones pospuestas, rutinas caóticas o relaciones fuera del diseño divino. En 1 Corintios 14:33 leemos: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esa afirmación nos ayuda a comprender que cada vez que el desorden se normaliza, algo del carácter divino se pierde de vista. Es fácil justificar el desorden cuando las exigencias del día a día se acumulan. Se tiende a aceptar la confusión como parte de la vida moderna, pero el reino de Dios no se mueve en medio de la confusión. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a los 5,000, no lo hizo de forma caótica. Antes del milagro, ordenó a los discípulos que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba. Ese detalle, mencionado en los evangelios, tiene un peso espiritual enorme. Jesús no operó el milagro hasta que hubo orden. Donde hay orden, hay espacio para la manifestación de lo sobrenatural. Donde hay estructura, la gloria de Dios puede asentarse. En el libro de Nehemías, cuando el pueblo de Israel regresó para reconstruir Jerusalén, lo primero que se enfrentó fue el caos. La muralla estaba derribada, las puertas quemadas, y el temor había invadido los corazones. Pero Nehemías no comenzó levantando piedras sin dirección. Lo primero que hizo fue inspeccionar el terreno, comprender la dimensión del daño y establecer un plan. Luego, organizó a los trabajadores en familias, asignó sectores específicos y estableció vigilantes. Ese acto de poner cada cosa en su lugar fue lo que permitió que la restauración avanzara con éxito, a pesar de los enemigos y las amenazas externas. Este relato nos muestra que toda restauración espiritual comienza con una decisión firme de ordenar lo que ha sido abandonado. Cuando las hormigas aparecen en un hogar, especialmente en áreas donde antes no se veían, pueden estar indicando que hay aspectos de la vida que se han descuidado. Tal vez se han dejado entrar pensamientos que no provienen de Dios, palabras que siembran división, actitudes que generan fricción o decisiones que rompen con la armonía espiritual. En Eclesiastés 10:18 leemos: por la pereza se cae el techo y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Esa imagen gráfica nos enseña que lo que no se atiende termina deteriorándose. Las hormigas no solo buscan comida, buscan espacios abiertos, rincones accesibles, lugares que se han dejado sin protección. Y eso es exactamente lo que ocurre en el ámbito espiritual cuando se descuida la vigilancia. Jesús dijo en Mateo 12:43-45 que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, va por lugares secos buscando descanso y al no encontrarlo, decide volver a la casa de donde salió. Si la encuentra desocupada, barrida y adornada, trae consigo otros 7 espíritus peores y el estado final de esa persona es peor que el primero. Este pasaje ilustra una verdad poderosa. La limpieza no basta si no hay llenura. No es suficiente
con vaciar el caos. Hay que llenarlo con propósito, orden y presencia de Dios. El desorden espiritual es una invitación abierta a que lo que fue vencido vuelva a tomar control. Por eso cuando las hormigas entran por ventanas, grietas o puertas mal cerradas, no solo están aprovechando una oportunidad física, podrían estar revelando brechas espirituales, lugares por donde se han colado pensamientos impuros, emociones desbordadas, decisiones negligentes. Esas pequeñas grietas son señales visibles de una necesidad urgente de cerrar accesos. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aunque el diablo se mueve como león, muchas veces se infiltra como hormiga, silencioso, persistente, casi invisible, pero con la intención de desestabilizar, dividir, contaminar. El caos interior no siempre se manifiesta en gritos o conflictos evidentes. A veces se revela en la forma en que se vive el día, en la manera en que se ora sin convicción, se lee la palabra sin hambre, se habla sin intención, se sirve sin pasión. Cuando el orden espiritual se pierde, todo se convierte en rutina, en hábito mecánico, en religión vacía. Y es ahí donde Dios permite interrupciones, incluso molestas, para despertar el alma. Las hormigas pueden ser una de esas interrupciones, no porque tengan poder en sí mismas, sino porque sirven como señal, como alarma, como código que solo el discernimiento espiritual puede interpretar. En el tabernáculo que Moisés construyó según el modelo que Dios le dio, cada objeto, cada tela, cada medida tenía un significado espiritual profundo. Nada fue dejado al azar. El lugar donde se ponía el pan de la proposición, el candelabro, el arca, los querubines, todo fue diseñado con precisión divina. ¿Por qué tanto detalle? Porque el orden refleja santidad. Donde todo está en su lugar, Dios habita con libertad. En primera epístola a los Corintios 14:40 se nos exhorta: pero hágase todo decentemente y con orden. Esta instrucción no es solo para el culto o las reuniones comunitarias, sino para la vida personal, familiar y espiritual. Si el templo de Dios hoy somos nosotros, según 1 Corintios 3:16, entonces cada aspecto de nuestra existencia debe reflejar ese orden sagrado. Dios no bendice el desorden. Puede tener misericordia en medio de él, puede operar restauración desde él, pero no lo respalda. Y cuando se resiste a poner en orden lo que Dios ya reveló que necesita corrección, se corre el riesgo de acostumbrarse al caos, como si fuera parte normal de la vida espiritual. Pero el Espíritu Santo no se manifiesta en medio de estructuras confusas, prioridades alteradas o ambientes cargados de distracción. Él es espíritu de verdad, de claridad, de propósito. Por eso cuando ves hormigas donde no deberían estar y lo haces de manera continua, la primera pregunta no debe ser ¿cómo las elimino?, sino ¿qué están revelando? Tal vez hay una conversación que se ha pospuesto por temor, una disciplina espiritual que se ha abandonado por comodidad, una herida emocional que se ha ignorado por orgullo, un llamado que se ha evadido por inseguridad. Cada una de esas grietas es un acceso, cada descuido es una invitación. Y lo que comienza con una señal natural puede transformarse en una renovación completa si se responde con humildad y obediencia. La limpieza espiritual no es solo cuestión de arrepentirse, es también cuestión de restaurar el orden, de volver a poner en su lugar lo que ha sido desplazado, de dar a Dios el primer lugar que le corresponde en cada área, de tomar decisiones firmes para cerrar las puertas abiertas. En Isaías 38:1, Dios envió al profeta a decirle al rey Ezequías: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás.
Ese llamado fue claro, directo y urgente. No era tiempo de explicaciones, excusas o aplazamiento. Era tiempo de actuar. Y aunque el rey clamó a Dios y recibió una prórroga de vida, la instrucción fue categórica. Ordena tu casa. El orden espiritual no se trata de perfección, sino de alineación. No se espera que todo esté impecable, sino que todo esté bajo la cobertura y dirección de Dios. Cuando eso ocurre, incluso las interrupciones más molestas se convierten en bendiciones. Porque entonces, en lugar de ser una plaga, las hormigas se vuelven profetas. En lugar de ser una amenaza, son una invitación a restablecer el diseño original. La casa no es solo un espacio físico, es reflejo del alma, es proyección del espíritu. Y cuando en la casa hay desorden, normalmente es porque en el alma hay confusión. El Señor quiere habitar en un lugar limpio, pero sobre todo en un lugar ordenado. No se trata de mantener una fachada religiosa, sino de permitir que su espíritu tenga libertad de moverse, hablar, corregir y guiar. Y cuando eso ocurre, todo comienza a fluir con dirección. El alma encuentra reposo, la mente se aclara, las emociones se estabilizan, las prioridades se reajustan y lo que antes era caos se transforma en reposo divino. Las hormigas en tu casa pueden estar gritándote una verdad que has ignorado. Es tiempo de ordenar lo que has dejado de lado, no por presión, sino por propósito, porque el orden no es una carga, es un canal. Es el ambiente donde Dios se manifiesta con poder. Y cuando todo está en su lugar, Él se revela en formas que superan toda expectativa. ¿Estás listo para poner en orden lo que Dios te ha mostrado? Porque solo cuando el altar está limpio y preparado, el fuego del cielo puede descender. Y quizás, solo quizás ese fuego ya está en camino, esperando que cierres esa grieta. En medio del silencio de la rutina hay movimientos que parecen insignificantes, pero que cargan una lección espiritual profunda. Las hormigas pequeñas y persistentes no solo son parte del entorno natural, también son símbolos que cuando aparecen repetidamente en nuestro hogar pueden estar hablando de algo que va mucho más allá de una simple visita de insectos. Pueden estar revelando una verdad espiritual que Dios quiere mostrar, que tu carácter está siendo probado, moldeado y perfeccionado. A través de su ejemplo silencioso, las hormigas pueden estar reflejando lo que Dios desea formar dentro de ti. Su conducta meticulosa no es casualidad, es un espejo de virtudes bíblicas esenciales que cuando se desarrollan abren puertas a propósitos mayores. El libro de Proverbios nos guía a mirar a estos diminutos seres con ojos de sabiduría. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Proverbios 6, 6 a 8. Este pasaje no es una fábula moral, es una instrucción clara del Espíritu que revela el tipo de carácter que agrada a Dios: diligente, constante, previsor. El llamado aquí no es solo a trabajar, sino a observar cómo se trabaja, a aprender del ejemplo de quien no necesita vigilancia para cumplir su función, de quien no espera el momento perfecto para actuar, de quien no se rinde ante el obstáculo ni el retraso. En las Escrituras el carácter se revela como una piedra angular para todo lo que Dios quiere edificar. No es suficiente tener dones, habilidades o conocimiento. Sin un carácter forjado por la disciplina y la obediencia, todo lo demás colapsa. Moisés fue llamado por Dios desde una zarza ardiente. Recibió autoridad y milagros sin precedentes. Pero cuando permitió que la ira dominara su corazón, desobedeció al Señor golpeando la roca. Y eso le impidió entrar a la tierra prometida. No fue por falta de fe ni por incapacidad, sino porque el carácter en un momento crucial falló.
Dios es paciente y misericordioso, pero también es exigente con aquellos a quienes ha separado para algo mayor. La presencia de hormigas en tu entorno puede ser un recordatorio constante de que estás siendo formado en secreto, que lo que hoy parece una molestia es en realidad una escuela divina. El apóstol Pablo escribió en Romanos 5, 3-4, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cada etapa forma parte de un proceso que edifica algo más profundo. Las hormigas viven sometidas a un proceso que exige sacrificio, perseverancia, entrega y visión a largo plazo. No viven por impulso ni por emociones cambiantes. Tienen una misión clara, trabajan por el bien del conjunto y entienden que el esfuerzo diario, aunque invisible, está construyendo algo duradero. Ese mismo principio es el que Dios quiere implantar en ti. Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco, lo será también en lo mucho, Lucas 16:10. Este principio no está limitado a lo financiero, sino que abarca todo aspecto de la vida. Si eres fiel en tu tiempo, en tus palabras, en tu oración secreta, en tus decisiones silenciosas, en la manera en que tratas a los demás cuando nadie observa, entonces estás construyendo un carácter capaz de sostener lo que Dios quiere derramar sobre ti. Muchos anhelan visiones, revelaciones y plataformas, pero el reino de Dios no se edifica sobre emociones, sino sobre fundamentos sólidos. Y uno de esos fundamentos es la diligencia, la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando no hay recompensa inmediata ni reconocimiento visible. En el desierto, el pueblo de Israel fue probado día tras día, no por falta de dirección divina, sino para que se revelara lo que había en su corazón. Deuteronomio 8:2 declara: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto no era un castigo, era una escuela. Y en esa escuela, lo que más importaba no era la velocidad del avance, sino la profundidad del carácter. Del mismo modo, cuando las hormigas aparecen en tu casa con insistencia, pueden estar anunciando que estás en medio de una etapa de formación. No estás siendo atacado sin sentido, estás siendo preparado. El carácter de Cristo se forma en las cosas pequeñas, en los momentos que otros ignoran, en los detalles que parecen irrelevantes. Cuando eliges el bien aunque nadie te mire, cuando sirves en silencio sin esperar aprobación, cuando te disciplinas para orar, estudiar la palabra y actuar con integridad incluso en lo privado, entonces estás replicando en tu interior la esencia de la hormiga. Dios ve eso y lo valora. En Mateo 6:4 Jesús dijo que el Padre, que ve en lo secreto, recompensará en público. Lo que estás edificando hoy en lo invisible será fundamento para lo visible que vendrá. Pero si no se forma ese cimiento, todo lo demás será inestable. La diligencia no es una cuestión de personalidad, es una expresión del Espíritu. El fruto del Espíritu incluye dominio propio, y eso no se manifiesta únicamente para resistir el pecado, sino también para mantener el paso, para cumplir el llamado, para perseverar cuando las fuerzas humanas no alcanzan. El profeta Elías tuvo una experiencia gloriosa en el Monte Carmelo, cuando el fuego del cielo descendió. Pero poco después, cuando sintió la amenaza de Jezabel, su alma se quebró. Se refugió en una cueva, agotado y temeroso. En el primer Rey 19:9-13, Dios no se manifestó con viento fuerte.
ni con terremoto, ni con fuego. Se manifestó en un silbo apacible y delicado. Elías necesitaba reenfocar su visión, no a través de una explosión, sino a través de una voz que exigía silencio interior. Esa misma voz es la que muchas veces se refleja en la llegada silenciosa de las hormigas. No gritan, no empujan, no exigen, solo aparecen y en su constancia están hablando. Cada paso que dan está impregnado de propósito. Su ruta no es azarosa. Hay coordinación, hay dirección, hay estrategia. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere imprimir en ti. No más movimientos impulsivos, no más reacciones emocionales, no más decisiones sin consulta. Él quiere que vivas con intención, que cada acción, cada palabra, cada elección esté dirigida por un propósito eterno. En Efesios 5, 15 a 17, el apóstol Pablo exhorta: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta es la vida que imita el modelo de la hormiga: diligente, sabia, enfocada, dirigida. Cuando el Espíritu de Dios comienza a formar carácter, muchas cosas que antes eran permitidas ya no lo son. No porque hayas entrado en una religiosidad vacía, sino porque has entendido el valor de la obediencia precisa. La hormiga no necesita órdenes cada día. Ella conoce su rol, su tarea, su posición. De la misma manera, el hijo maduro no necesita motivación constante para hacer lo que sabe que debe hacer. Sabe que su llamado no depende del estado de ánimo, sino de la fidelidad. Sabe que cada acto de obediencia es un paso hacia la plenitud del propósito. Y eso es lo que marca la diferencia entre los que comienzan y los que terminan la carrera. Jesús fue el modelo perfecto de diligencia. En Juan 5:17 declaró: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No vino a hacer su voluntad, sino la del que lo envió. No perdió tiempo. Cada día, cada enseñanza, cada sanidad, cada encuentro estaba lleno de intención. Él sabía que su tiempo era limitado y lo aprovechó al máximo. Esa urgencia santa es la que Dios quiere despertar en ti. Las hormigas, al no tener garantizada la provisión futura, se mueven con rapidez en la temporada correcta. Ellas no procrastinan. Entienden que el tiempo es sagrado. Y cuando aparecen en tu casa, pueden estar mostrándote que estás desaprovechando la estación en la que Dios ha querido usarte. La Biblia nos enseña que hay tiempo para todo, como afirma Eclesiastés 3:1. Pero cuando se ignora el tiempo de actuar, se corre el riesgo de perder oportunidades diseñadas por Dios. Las hormigas no desperdician la estación de la siega. Se mueven sin distracciones, porque saben que lo que no se hace hoy puede no tener espacio mañana. Este principio aplica directamente a las decisiones espirituales que estás postergando. Cada vez que ignoras una convicción del Espíritu, estás cerrando una ventana que no necesariamente se abrirá después. Por eso, la diligencia es más que productividad. Es sensibilidad al tiempo de Dios. Es saber cuándo moverse, cómo moverse y con qué intensidad. La formación del carácter es silenciosa. No se celebra en público, no genera aplausos ni reconocimiento inmediato. Pero es allí donde se define quién realmente eres. Las hormigas no son vistas como criaturas poderosas, pero su impacto colectivo transforma el entorno. Del mismo modo, tu constancia silenciosa tiene un peso eterno. En 2 Pedro 1, 5 a 7, se nos exhorta a añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor.
Estos son los ingredientes de una vida espiritual madura. Ninguno de ellos se forma en lo superficial. Todos requieren profundidad, resistencia, persistencia. Eso es lo que significa ser como la hormiga. No un esfuerzo vacío, sino una diligencia que nace del Espíritu y se sostiene por la gracia. Dios está levantando personas que puedan sostener el peso de su gloria. Y para eso el carácter es indispensable. Las hormigas que ves pueden ser señales de que estás en una etapa donde tu estructura interior está siendo alineada con la del reino. No las ignores, pregunta, discierne, observa, porque lo que Dios está formando en ti no es algo temporal, es una preparación para algo mayor. Y en ese proceso, cada detalle cuenta, cada decisión suma, cada acto de obediencia está edificando la plataforma desde la cual Dios manifestará su propósito en ti. El carácter forjado en lo secreto será el fundamento de la gloria revelada en lo visible. Hay momentos en los que la vida parece detenerse, no por falta de movimiento, sino porque algo dentro de nosotros percibe que una nueva etapa está por comenzar. A veces es una intuición leve, otras veces una sensación persistente de que algo está a punto de cambiar. En esos momentos incluso los detalles más mínimos pueden convertirse en señales que confirman lo que el Espíritu ya ha comenzado a discernir. La aparición repentina y continua de hormigas en un hogar puede ser una de esas señales que, vistas con ojos naturales, parecen insignificantes, pero bajo la luz de la palabra revelan un mensaje claro. Hay una temporada nueva acercándose y Dios está preparando tu entorno, tu mente y tu corazón para recibirla. Las hormigas, desde una perspectiva bíblica, no solo representan diligencia, sino también entendimiento de las estaciones. Ellas no trabajan al azar ni recolectan sin sentido. Su comportamiento está íntimamente ligado a los ciclos de la tierra. ¿Saben cuándo es tiempo de buscar provisión y cuándo es momento de almacenar? Saben que no se puede cosechar en cualquier momento y que la abundancia no es eterna si no se administra con sabiduría. Este patrón de acción anticipada no proviene de una lógica humana, sino de una sabiduría impresa por el Creador en su naturaleza. Por eso, cuando comienzan a moverse de forma inusual en tu hogar, podrían estar revelando que te estás acercando a un tiempo donde la provisión, el cambio o incluso la cosecha están a punto de manifestarse. En Génesis 8:22, Dios declara que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esto no solo habla de estaciones naturales, sino de un principio espiritual eterno. Todo en la vida del creyente se mueve por temporadas divinamente asignadas. No todas las etapas son iguales y no todas las señales anuncian lo mismo. Pero cuando algo pequeño comienza a repetirse con insistencia, es tiempo de prestar atención. Las hormigas, al aparecer en ciertos momentos con una frecuencia inusual, pueden estar activando en ti la sensibilidad necesaria para que reconozcas el fin de una etapa y el comienzo de otra. Las Escrituras están llenas de momentos donde Dios preparó a su pueblo para una transición estacional importante. Antes de que los israelitas salieran de Egipto, se les instruyó que comieran apresuradamente, con los lomos ceñidos y el calzado puesto. No era una comida más, era la señal de que una puerta estaba por abrirse. En Éxodo 12:11 se les ordenó: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esa actitud de preparación física era el reflejo de una preparación espiritual. Dios estaba marcando el cierre de una temporada
de esclavitud y el inicio de una caminata hacia la libertad. La presencia de hormigas puede estar transmitiendo ese mismo llamado. Levántate, alístate, ajusta tus prioridades, porque algo nuevo se avecina. El reino espiritual no se mueve por casualidades. Cada señal, cada impresión, cada repetición tiene un propósito. Cuando Jesús hablaba del reino, usaba parábolas que reflejaban la importancia de entender los tiempos. En Lucas 21, 29 a 31, usó la higuera como ejemplo. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El mensaje no era sobre árboles, sino sobre discernimiento espiritual. Quien ignora las señales externas pierde la oportunidad de prepararse internamente. Y muchas veces esas señales no vendrán en forma de profecías o grandes visiones. Vendrán en forma de detalles cotidianos que interrumpen tu rutina para advertirte que el clima espiritual está cambiando. El comportamiento de las hormigas también revela que toda provisión está vinculada a una temporada. Ellas no actúan sin propósito. Saben que lo que se obtiene en el verano es lo que permitirá sobrevivir al invierno. No trabajan solamente para el día presente. Su mirada está puesta en lo que viene. Este principio es esencial para quienes están siendo preparados por Dios para un tiempo de bendición. Porque la provisión no es solo una recompensa, es una responsabilidad. No se puede recibir más sin tener la estructura adecuada para administrarlo. No se puede entrar a la tierra prometida con mentalidad de esclavo. Por eso, cuando las hormigas aparecen, puede ser que Dios esté enseñándote a planificar, a organizar, a discernir el ritmo del cielo, para que no te tome por sorpresa lo que Él ya ha comenzado a enviar. La palabra nos muestra que cada temporada trae consigo un tipo específico de instrucción. En Josué 1:11, justo antes de entrar a la tierra que Dios les había prometido, Josué le ordena al pueblo: preparad comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. El mandato no fue orar ni esperar una señal, sino prepararse materialmente para una transición espiritual. Eso revela que la provisión muchas veces precede al cambio. No se trata de buscar señales extraordinarias, sino de estar atentos a los movimientos discretos que el Espíritu activa como anuncio de lo que está por manifestarse. Las hormigas no necesitan trompetas ni relámpagos para actuar. Saben cuándo es tiempo de moverse. Y ese comportamiento puede ser el reflejo exacto de lo que Dios está esperando de ti. En 2 Reyes 4, Eliseo se encuentra con una viuda que está a punto de perder a sus hijos por una deuda. Ella no tenía recursos visibles, pero sí una pequeña vasija de aceite. El profeta le ordena recoger vasijas vacías, muchas y no pocas. Solo cuando la mujer obedeció y preparó el entorno, el aceite comenzó a multiplicarse. Esta historia nos recuerda que la provisión no se manifiesta en entornos vacíos de fe o de estructura. Primero se obedece, luego se recoge. Primero se organiza el espacio, luego llega el contenido. Las hormigas no esperan que llegue el invierno para correr, se anticipan. Ellas entienden que la abundancia es temporal, pero lo que se hace con ella puede sostener una generación entera. En el Evangelio de Mateo, Jesús habla de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Todas tenían lámparas, todas esperaban al esposo, pero solo 5 llevaron aceite suficiente. El relato deja claro que la diferencia no fue la expectativa, sino la preparación. Mateo 25:10 dice que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas,
y se cerró la puerta. Las que no entendieron la temporada quedaron fuera. No porque no amaran al esposo, sino porque no actuaron según el tiempo profético que estaban viviendo. Esa misma advertencia puede estar resonando cuando las hormigas entran sin descanso a tu hogar. Ellas no lo hacen por capricho, lo hacen porque su espíritu interno reconoce que hay una estación que está por cerrarse y otra que se está abriendo. Y si ellas pueden discernirlo, ¿cuánto más tú, que has recibido al Espíritu de verdad? Cada vez que Dios está por abrir un nuevo tiempo, envía señales que solo pueden ser interpretadas desde una mente renovada. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación no es una idea abstracta, es la capacidad de ver el presente con visión eterna, de no juzgar las interrupciones como molestia, sino como mensaje, de entender que Dios no grita donde sabe que un susurro será suficiente. Y cuando lo natural comienza a moverse de manera inusual, es señal de que lo espiritual está siendo agitado con propósito. La aparición de hormigas también puede ser señal de que viene un desborde. No solo una provisión justa, sino una abundancia que superará la necesidad actual. Pero la abundancia sin contención puede convertirse en ruina. Por eso, antes de que el aceite comience a multiplicarse, se requiere una estructura, un límite, un marco. Las hormigas construyen caminos, reservan espacios, protegen sus recursos, no derrochan, no improvisan. Ellas saben que lo que hoy se desperdicia mañana puede ser la diferencia entre avanzar o retroceder. Este principio no cambia en el reino. A quien ha sido fiel en poco, se le dará más. Pero a quien ha despreciado la oportunidad de prepararse, se le cerrará la puerta al tiempo de manifestación. En el Salmo 104, 27 a 28, se nos recuerda que toda criatura espera en Dios para que les dé su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Este versículo conecta la provisión divina con el tiempo correcto. No se trata solo de que Dios provea, sino de que tú estés listo para recibirlo. Hay bendiciones que llegan, pero el corazón no las retiene porque no fue entrenado para administrarlas. La aparición de hormigas puede estar anunciando ese tiempo de entrenamiento previo a la cosecha. No es una molestia sin sentido, es un mensaje persistente. Alístate, porque la mano de Dios está por abrirse. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, recibían el maná diariamente, no podían almacenarlo, excepto en el día previo al reposo. Dios les estaba enseñando dependencia diaria y al mismo tiempo preparación para el día santo. El principio detrás de esto es que la provisión siempre trae consigo una instrucción y esa instrucción debe cumplirse con precisión. El maná era una señal del cuidado de Dios, pero también una prueba de obediencia. Las hormigas, al actuar con tal nivel de exactitud en sus movimientos, pueden estar reflejando esa misma exigencia. Dios está proveyendo, pero también está examinando si estás listo para lo que sigue. Cuando las estaciones cambian en lo natural, también lo hacen en el mundo espiritual. Y ese cambio no siempre es evidente al principio. A menudo comienza con pequeños ajustes, con interrupciones sutiles, con señales que solo pueden ser percibidas por quienes han aprendido a ver más allá de lo visible. Las hormigas no necesitan explicaciones para actuar. Ellas responden al clima, a la vibración de la tierra, al movimiento interno que les indica que es tiempo de hacer algo distinto. Si en tu casa han comenzado a aparecer sin razón aparente y esa aparición persiste, es posible que lo que estés viendo sea un reflejo exterior de un movimiento espiritual que está en marcha.
No ignora las señales, no deseches lo que parece insignificante. Porque lo que es pequeño en la tierra puede ser voz fuerte en el cielo. Y cuando Dios decide cambiar tu temporada, no siempre lo anunciará con truenos, sino con hormigas. Porque quien es capaz de discernir a Dios en lo pequeño, estará listo para recibir lo grande. Cuando las hormigas aparecen de forma persistente y en lugares inusuales dentro del hogar, su presencia puede estar revelando algo que va más allá de una simple plaga natural. La insistencia con la que regresan, aún después de haber sido eliminadas por medios físicos, puede ser una advertencia espiritual de una realidad oculta, la existencia de puertas abiertas en el ámbito invisible que han dado acceso al enemigo. En el lenguaje espiritual nada ocurre sin propósito y lo que ocurre en el plano natural suele ser reflejo de una condición más profunda que clama por atención. Las Escrituras enseñan que cuando el enemigo encuentra lugar, entra. No porque tenga poder autónomo para invadir, sino porque existen brechas, grietas espirituales que no han sido selladas. Y esas grietas muchas veces se manifiestan en lo físico, no con estruendo ni desastres, sino con pequeños movimientos que parecen inofensivos, pero que espiritualmente son señales claras de contaminación, descuido o pecado oculto. En Efesios 4:27, el apóstol Pablo advierte con precisión: ni deis lugar al diablo. Esta instrucción es una orden directa y práctica. No se trata de una sugerencia ni de una advertencia general. Es un mandato enfático que presupone que la autoridad espiritual ya ha sido dada al creyente, pero que esa autoridad puede debilitarse si se cede terreno voluntaria o inconscientemente. La palabra lugar en el original griego es topos, que implica territorio, espacio, oportunidad. Por tanto, cuando se permite que hábitos, pensamientos, decisiones o actitudes contrarias a la voluntad de Dios se arraiguen en el corazón, se está cediendo un topos, una porción de terreno espiritual al adversario. Y cuando eso ocurre, las manifestaciones físicas comienzan a evidenciar lo que ya está contaminado por dentro. Las hormigas en este contexto pueden estar representando esa invasión silenciosa que se ha permitido por descuido espiritual. No siempre se trata de pecados escandalosos o visibles. Muchas veces son pequeñas concesiones, tolerancias internas, compromisos con lo que parece inofensivo, pero que va erosionando el muro de protección espiritual. El libro de Cantares lo expresa en una imagen que contiene una advertencia profunda. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Cantares 2:15. No son los depredadores grandes los que más daño hacen, sino los pequeños, los que se infiltran sin ser vistos, los que no parecen peligrosos a simple vista, pero que destruyen desde la raíz. El pueblo de Israel entendía que una casa podía contaminarse, no solo por lo físico, sino por lo espiritual. En Levítico 14, Dios da instrucciones específicas sobre cómo tratar una casa que presenta señales de moho o lepra. Se debía inspeccionar, raspar las paredes, sacar piedras, incluso demoler la casa si la infección persistía. Este procedimiento físico era también un acto espiritual. Representaba la importancia de no tolerar la contaminación, de no cubrir lo que debe ser confrontado, de no convivir con aquello que, aunque parezca leve, corrompe toda la estructura. La enseñanza detrás de este principio es clara. Lo que no se enfrenta, se propaga. Lo que no se limpia, se arraiga. Y lo que se ignora, termina por dominar. Cuando las hormigas aparecen insistentemente, incluso después de intentos de eliminación natural, puede que estén reflejando algo que necesita ser purificado en el ámbito espiritual.
Puede haber actitudes, palabras, pensamientos o prácticas que han abierto puertas al enemigo, y esas puertas, aunque invisibles, están activas. En Proverbios 26:12 nos dice que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esta verdad confirma que cada ataque espiritual tiene una raíz. Nada entra sin permiso. Por eso la solución no está únicamente en limpiar lo externo, sino en revisar lo interno. No se trata solo de fumigar la casa, sino de examinar el corazón, porque si el problema es espiritual, la solución también debe serlo. Las Escrituras están llenas de ejemplos donde el pecado oculto provocó consecuencias tangibles en el entorno físico. En el libro de Josué, el pecado de Acán, que consistió en tomar del anatema lo que Dios había prohibido, trajo derrota al pueblo entero. Aunque fue un acto realizado en secreto, sus efectos se manifestaron públicamente. Dios detuvo la victoria de Israel hasta que el pecado fue expuesto y removido. Este principio espiritual sigue vigente. Lo oculto, cuando no es confesado ni corregido, afecta no solo al individuo, sino al ambiente donde habita. Y muchas veces esa afectación se presenta con señales visibles que parecen inofensivas, como una invasión de hormigas que no cesa. El enemigo no necesita una gran puerta para entrar, le basta con una rendija. Y esa rendija puede ser una actitud de amargura que no se ha perdonado, un pensamiento de envidia que se alimenta en silencio, una práctica que contradice la verdad de la palabra, pero que se ha justificado como normal. Cuando estas grietas no se atienden, se convierten en rutas de acceso. Por eso el apóstol Santiago declara en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta resistencia solo es efectiva cuando hay sometimiento previo. No se puede resistir con autoridad si primero no se ha restaurado el orden espiritual. Y someterse a Dios implica rendir cada área, cerrar cada brecha, cancelar toda alianza con lo que no proviene de Él. El enemigo se mueve en el terreno del permiso. Y cuando una vida no está completamente bajo la cobertura de Dios, se expone al ataque. En Mateo 12:43-45, Jesús explica cómo un espíritu inmundo, al salir de una persona, busca descanso y no lo halla. Luego regresa y si encuentra la casa barrida pero desocupada, trae consigo otros 7 espíritus peores. Este pasaje subraya una verdad profunda. La limpieza no es suficiente si no hay llenura. El orden exterior no garantiza protección si no hay ocupación interior por el Espíritu Santo. Una casa vacía espiritualmente se convierte en objetivo fácil. Por eso, lo esencial no es solo eliminar lo malo, sino llenar el espacio con lo correcto. Las hormigas pueden estar apuntando precisamente a esa realidad, que el enemigo ha encontrado espacio para operar. No porque tenga derecho, sino porque algo quedó sin sellar. La oración superficial, la lectura bíblica ocasional, la comunión inconsistente, todo esto debilita el muro espiritual. En Nehemías, cuando se reconstruyeron las murallas de Jerusalén, se asignaron guardianes en puntos estratégicos. No bastaba con levantar la muralla, era necesario vigilar, porque el enemigo no ataca siempre de frente. Muchas veces entra por los lados, por lo débil, por lo ignorado. Y si se baja la guardia, lo que comienza como una molestia menor se convierte en invasión. El apóstol Pedro también exhorta a la vigilancia. En el 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo no habla de temor, sino de atención. El enemigo no tiene poder sobre aquellos que están cubiertos, que han sellado cada grieta, que no toleran lo oculto, que no negocian con el pecado, que mantienen su casa espiritual en santidad.
Pero cuando hay descuido, su andar se vuelve eficaz. Y su primer objetivo no es causar caos aparente, sino establecer residencia silenciosa. Así como las hormigas crean nidos invisibles y operan en red sin hacer ruido, el enemigo busca actuar de forma similar, infiltrarse, adaptarse, multiplicarse, hasta controlar el ambiente. El Señor Jesús fue claro en su enseñanza. No se puede servir a dos señores. No se puede coexistir con el pecado y al mismo tiempo esperar plenitud espiritual. En Lucas 11:34 se nos enseña que la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Esta verdad muestra que lo que se permite entrar por los sentidos, por los pensamientos, por las decisiones, afecta directamente el ambiente interno. Y ese ambiente, cuando es contaminado, se manifiesta en el entorno físico. Por eso la aparición inusual de hormigas no debe tratarse solo como una molestia doméstica, sino como una posible alerta del cielo. Dios puede estar mostrando que algo necesita ser purificado, redirigido, confrontado. No se puede establecer territorio santo donde aún hay alianzas con lo impuro. En el libro de Josué, después de que el pecado fue removido, la victoria regresó. Dios no había dejado de estar con su pueblo. Simplemente no podía respaldar lo que no reflejaba su santidad. De igual manera, la manifestación de su presencia en tu casa no se basa en emociones, sino en limpieza espiritual. Las hormigas pueden ser el primer aviso de que algo está contaminando el ambiente, de que una atmósfera diferente ha comenzado a tomar control y de que es necesario detenerse, buscar, orar, discernir y cerrar cada puerta abierta con decisión y determinación. El Señor es celoso de su espacio, no comparte habitación con lo oculto, y si has pedido su presencia en tu casa, Él vendrá. Pero su presencia exige pureza, exige separación, exige revisión continua. Las hormigas pueden estar anticipando esa revisión, no por castigo, sino por amor, porque Dios no quiere que vivas expuesto, no quiere que convivas con lo que te contamina, no quiere que te acostumbres al ruido espiritual ni a la invasión constante. Quiere que vivas bajo su cobertura, en plena paz, en santidad. Y para eso muchas veces permite estas señales para despertarte antes de que el daño sea mayor. Lo que está en juego no es solo tu comodidad, sino tu autoridad. Una casa espiritualmente contaminada no puede ser plataforma de bendición. Pero cuando se restablece el orden, cuando se limpia lo oculto, cuando se cierra lo que estuvo abierto, entonces el ambiente se transforma, el enemigo huye, la atmósfera cambia, la paz regresa, la luz entra y la presencia de Dios vuelve a tomar el lugar central. Esa es la meta, ese es el llamado. Y si las hormigas han sido enviadas para señalarlo, es hora de responder con discernimiento y obediencia. Porque lo que comienza con una señal pequeña puede terminar con una restauración completa. Cuando las hormigas aparecen en tu hogar de manera persistente y silenciosa, pueden estar mostrando mucho más que una invasión natural. En el lenguaje del Espíritu, Dios no solo habla a través de lo majestuoso y evidente, sino también a través de lo discreto. Las Escrituras están llenas de símbolos que, al ser discernidos, revelan propósitos profundos. Las hormigas, con su estructura de trabajo, su constancia inquebrantable y su silencioso avance, pueden estar confirmando que ha llegado el momento de asumir un papel para el cual ya fuiste preparado. Lo que para otros es una plaga, para el que entiende los tiempos espirituales, puede ser una señal clara de que ha sido equipado para liderar, para organizar, para influir con sabiduría, para transformar con firmeza lo que ha estado estancado. La palabra enseña
que Dios elige a quienes parecen insignificantes para cumplir funciones de gran peso. En 1 Corintios 1:27 se declara que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esta selección divina no se basa en la fuerza, ni en la apariencia, ni en la posición social. Se basa en el corazón dispuesto, en el carácter probado, en la obediencia silenciosa. Las hormigas, aunque diminutas, logran construir estructuras que sostienen a comunidades enteras. No levantan la voz, pero edifican sin detenerse. No se exponen, pero su impacto es evidente. De la misma forma, aquellos que Dios ha llamado para liderar en lo espiritual muchas veces han sido entrenados en el anonimato, formados en el silencio, preparados en lo invisible hasta que el momento exacto llega. La Biblia muestra que antes de que se manifieste un llamado, primero se establece una estructura de obediencia. Moisés fue llamado en medio de una zarza que ardía, pero antes de libertar a un pueblo tuvo que pastorear ovejas en el desierto durante años. David fue ungido como rey cuando aún era pastor, pero continuó sirviendo en lo oculto hasta que su momento llegó. La presencia de hormigas puede estar señalando que ese tiempo de espera ha llegado a su fin, que la formación ya ha cumplido su propósito y que el Señor está marcando la transición entre lo escondido y lo visible. El liderazgo en el reino no se impone, se confirma. Y muchas veces se confirma a través de señales inesperadas, humildes, pero profundamente alineadas con el carácter de Dios. Jesús enseñó que quien quiera ser el mayor debe ser el servidor de todos. La hormiga no lidera desde la superioridad, sino desde el ejemplo. Avanza sin buscar reconocimiento, pero guía con su paso firme. Esa es la clase de liderazgo que transforma vidas. Si las hormigas están apareciendo en tu entorno, es posible que Dios esté diciendo que has sido probado, moldeado, afinado, y que ahora es tiempo de asumir el rol para el cual has sido preparado. Hay momentos en los que Dios decide hablarnos no a través de lo grande, sino de lo minúsculo, no en truenos ni en relámpagos, sino en lo que pasa desapercibido. Las hormigas, con su caminar silencioso y su presencia aparentemente insignificante, pueden ser una manifestación directa de esa intención divina. No se trata solo de su símbolo espiritual, ni de lo que ya representan en la palabra, sino de lo que provocan en el corazón del creyente, que tiene los ojos abiertos al lenguaje del reino. Porque lo que más transforma no es la señal, sino la disposición del alma que la interpreta. Y cuando algo tan simple logra interrumpir la rutina, despertar el discernimiento y llevar a la oración, entonces ha cumplido su propósito: volver a centrar la atención en lo eterno. Las hormigas no se limitan a ilustrar principios de carácter, provisión o liderazgo. También nos invitan a cultivar una virtud fundamental para la vida espiritual: la sensibilidad. En un mundo saturado de estímulos, donde lo urgente desplaza lo esencial, lo ruidoso aplasta lo sagrado y lo inmediato desfigura lo eterno, ser sensible a los pequeños movimientos de Dios se convierte en una necesidad, porque lo que no se percibe a tiempo puede convertirse en una oportunidad perdida. Las hormigas, al presentarse sin anuncios, al avanzar sin declaraciones, nos invitan a volver a escuchar con el alma, a redescubrir lo que el Espíritu susurra, a detenernos antes de seguir corriendo. No todo lo que importa grita. A veces lo que transforma apenas susurra. La revelación espiritual no siempre llega como respuesta. Muchas veces llega como pregunta.
Y cuando las hormigas comienzan a cruzar tu espacio, es posible que Dios no esté declarando, sino interrogando. ¿Dónde está tu atención? ¿Qué has dejado de observar? ¿Dónde está puesta tu sensibilidad? ¿Has aprendido a detenerte cuando yo paso, aunque lo haga en forma de algo que otros desechan? Porque si el Dios eterno eligió hablar desde una zarza, si prefirió nacer en un pesebre, si decidió entrar en Jerusalén montado sobre un asno, entonces no es extraño que también use una fila de hormigas para llamar a tu corazón. El problema no está en el canal, está en la capacidad de reconocer que Él sigue hablando. Y si decide hacerlo de esta forma es porque está buscando algo específico en ti, una atención dispuesta, una percepción entrenada, un espíritu que no necesita señales espectaculares para responder. En Hebreos 3:15 leemos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa voz puede venir de muchas formas y cuando se hace presente en lo mínimo es para probar si estás listo para recibir lo máximo. Porque quien se detiene ante lo pequeño, también será fiel ante lo grande. Quien escucha cuando nadie más presta atención, también será usado cuando el silencio se transforme en dirección. No ignores lo que parece pequeño, porque en ese silencio puede estar escondida la próxima palabra que transforme tu historia.